Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Ah, Ok. Bueno, chicos, ya esperé, yo los dejé con más o menos 10 minuticos para que fueran entrando. El día de hoy, pues vamos a iniciar, como dijimos el miércoles, la unidad 2. Ya esta nos habla un poco más sobre los valores cívicos, para estos valores implícitos de pronto que nos han inculcado nuestros familiares en el colegio y que nos hacen comportarnos también en una sociedad que de cierta forma pues impone límites, ¿no? Antes de entrarnos un poco a la temática, quiero recordarles que pues la unidad 1 vence el 25, que no dejemos acumular, 25 de julio, que no dejemos acumular pues las actividades porque ya viene la 2, que está para los primeros de agosto. Y finalmente, la semana octava está el primer examen del primer 50, que viene la semana 8. Entonces, como que si dejamos todo a lo último, tal vez se puedan sobresaturar de cosas, no solo con esta asignatura, sino con sus demás obligaciones. Entonces, para que vayamos evacuando y asimismo yo también voy calificando. Les voy a recordar aquí lo que está para lo que tenemos que hacer para esta actividad de la unidad 2. Ya les comparto pantalla. Por Dios. Entonces, unidad 2. Entonces, tenemos acá la unidad 2, tenemos la guía. La guía nos establece lo que vamos a hacer semana a semana, el próximo control de lectura que vamos a tener el sábado. Entonces, la semana 5, que es esta, vamos a abordar el video Reforma Académica, la reforma pedagógica pendiente de la Universidad de Julián de Zubiría. Es un video que fue en este año, no, el año pasado, ya no me acuerdo cuándo fue que vino. El año pasado, me parece. Para la reforma académica que está manejando en estos momentos la universidad. Él vino a hacernos una como conferencia, o sea, este video es relacionado con la UPTC, ¿no? Directamente. Hacernos una como abordaje de cómo la educación y la formación nos pueden ayudar a formar estudiantes, no solo en sus saberes, en su disciplina, sino como personas, como calidad, como seres humanos, ¿sí? Qué competencias y qué calificaciones nosotros tenemos para poder salir como profesionales, pero llenos de ética, de valores, de principios. Entonces, sobre este video vamos a hacer un control de lectura para el próximo sábado. Viene entonces la semana 6. Nos hablan de unas lecturas para hacer sobre la universidad como espacio de aprendizaje ético. Acá está el enlace. La semana 7, explorar los contenidos del blog explicativo del tema valores cívicos. Está el enlace también. Y abordar la lectura indicada para la semana que está contenida en el blog, los límites de la educación en los valores cívicos.
Bueno, y finalmente viene nuestra actividad que es para la semana 8, entregar el trabajo final en plataforma de escrito, pues vamos a hacer un ensayo. Debe responder a uno de los interrogantes que vamos a ver más abajito en los criterios de evaluación y el cuestionario del primer 50. Entonces, trabajo tiene un valor del 40%, perdón. Los criterios que nos piden para esto es obligatorio, entonces, obvio, si vamos a hacer un ensayo, uso de normas APA, extensión mínima únicamente de 700 a 1000 palabras, usar máximo 4 citas cortas, o sea, pueden usar 1 2, ¿sí? Desde que usen una ya es suficiente, pero pues en sí lo máximo son 4. Usar 2 de los recursos de base de la unidad. El escritorio debe responder a uno, el escrito, perdón, debe responder a uno de los siguientes interrogantes. A uno, no a todos, solamente eligen de estos tres uno. ¿Cómo podrá la universidad medir la formación y el desarrollo de los valores profesionales? ¿Puede una sociedad ser verdaderamente democrática si su ciudadanía no es formada con los valores que ello implica en un clima de libertad y de interacción social? Y finalmente, ¿qué valores considera ausentes o negados en la praxis universitaria? Entonces, respondemos a cada uno de estos en ese ensayo, solamente, perdón, elegimos uno de ellos, de estos tres. Son parte de los criterios de evaluación que es, obviamente, se evidencia la comprensión y apropiación de las temáticas de la unidad, se registra la actividad en plataforma conforme a la instrucción planteada, la puntualidad, seguimiento y cumplimiento de las instrucciones en la presentación del producto. Es indispensable pues la participación que nosotros hagamos en las tutorías. ¿Listo? Esto vendría pues para para comienzos de agosto. Entonces, chicos, para que no nos dejemos acumular. Preguntas del trabajo. No, por ahora no, profe. ¿No? Bueno, entonces pues vayan construyendo. ¿Saben cómo hacer un ensayo? Me pregunto yo. Pues hemos hecho ensayos, pero no sabría decir cómo ha sido un ensayo con normas APA y todo. Sí, pero ¿qué elementos lleva un ensayo? ¿Qué es un ensayo? Mm, ¿Cómo creen que podrían construir eso? Si se acuerdan, ustedes tuvieron ya clase de métodos de estudio, ¿sí, cierto? Sí, señora, en primer semestre. Bueno, ¿qué acordamos? Me imagino que vieron cómo se hace un ensayo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué elementos lleva un ensayo? ¿Qué creen que lleva un ensayo? Se nos olvidó y no puede ser que esa clase haya pasado como si nada. Introducción, nudo y cuerpo. O sea, Exacto. Entonces, el nudo y cuerpo, digamos que viene siendo lo mismo, ¿no? Porque pues nudo hablamos cuando hablamos de un cuento. Entonces, en el ensayo lo llamamos como cuerpo del trabajo o desarrollo. Y la conclusión, ¿cierto? Entonces viene la introducción, el cuerpo del trabajo y la conclusión. En la introducción, pues, ¿qué hacemos? Precisamente introducir al lector, hacemos como un pequeño resumen, un pequeño abstract de qué vamos a plantear, ¿cierto? Bajo qué criterios vamos a hablar. Entonces, en este caso, ustedes tienen que hablar sobre uno de estos criterios, ¿cierto? Responder a estos interrogantes. Entonces, ustedes allí podrían empezar a elegir esto. Digamos que en el presente ensayo o en el presente escrito pueden colocar o se abordará eh, como para poder empezar a redactar o se trabajará el siguiente interrogante. Digamos, ustedes escogieron este. ¿Cómo podrá la universidad medir la formación y el desarrollo de valores profesionales? A partir de este interrogante, el presente ensayo responderá a las siguientes inquietudes o tendrá de contenido, ¿sí? Esa es más o menos como una introducción. Se basará
en nociones de Julián de Zuviría, que son los autores o el del video que vamos a ver, o de estos autores que ustedes tienen por acá. Eh, ah, de Miguel Martínez, de Martín y Mari, ¿sí? Entonces, esa es como la introducción que vamos a abordar. Recuerden que esto se trata, se describe en qué, cómo se redacta un ensayo, en qué, en tercera persona, ¿no? Porque estamos hablando de normas APA. Entonces, no vamos a involucrar nada como yo pienso, yo creo, se dijo, no, si esto, se dijo no, sino pensamos, yo opino, nada de eso, porque eso vendría siendo primera persona. Tercera persona es el autor refiere, Miguel dice, se sugiere que según lo anterior se puede concluir, ¿sí? Eso vendría siendo tercera persona. Y la parte ya del cuerpo, entonces vendría siendo pues ya la descripción, ¿cierto? Empiezan a desarrollar ese interrogante, empiezan a buscar las fuentes de información, empiezan a discutir un poquito de eso, ¿cierto? Como a desenglobar esa idea. Pueden colocar su postura, ojalá que sea algo más crítico, ¿cierto? Que ustedes puedan poner como ese valor crítico, ese componente de su opinión que es muy importante, que no por eso solamente se les piden máximo 4 citas, si quieren solo citar a una, a mí lo que me importa es más que todo también ver su abordaje, la concepción de parte de ustedes. Y finalmente, pues, ¿a dónde llegamos con esto, no? A la conclusión, que se puede concluir, que podemos llegar a dónde para esto, ¿cierto? Y viene la parte de las referencias, ¿no? No se nos olvide las referencias APA. Eso vendría siendo un ensayo. Con normas APA quiere decir que vamos a trabajar la fuente, ¿no? Recuerden que la fuente está en New Roman 12, que tiene unos espaciados. Ustedes tienen una plantilla en Word para que se vayan fijando en eso, que tiene una portada, que tiene una contraportada, ¿cierto? Que tiene una tabla de contenido, que tiene que tiene una enumeración de las páginas, ¿sí? Eso vendría siendo normas APA. Cuando hablamos de eso, pues así más o menos bajo ese contexto se debe presentar el ensayo. ¿Listo? ¿Preguntas? No, no, señora. ¿No? Bueno, listo, chicos. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Este tema, pues, es muy, digamos que muy bonito porque nos habla de nuestra parte humana, ¿no? De la responsabilidad que tenemos tanto docentes como estudiantes de la formación de valores que hemos aprendido en nuestra casa, que hemos aprendido al diario, al transcurrirla, al transcurso de la vida, cómo, cómo los valores que nos han inculcado a diario nuestros padres nos ha servido para algo, ¿cierto? Cómo estos valores realmente nos forjan un camino, nos forjan un destino, nos forjan una mirada. Entonces, voy a empezar con este video que ustedes tienen en plataforma y ya empezamos a discutir sobre esto. Los valores son principios que orientan nuestro comportamiento para guiar nuestro desarrollo en una sociedad o una organización. Los valores son todas las creencias culturales que tenemos para defender y crecer con dignidad. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos personales o colectivos. Reflejan nuestro interés, sentimientos y convicciones. Profe, el volumen es muy bajito. Muy Los bajito. valores son de diferentes tipos. Personales, ¿Ya? ¿Mejor? socioculturales, morales, espirituales y morales. Sí, sí, ahí está bien, profe. Organización, valores ya definidos, de manera implícita los asumimos, los aceptamos y los ponemos en práctica.
Los miembros de la organización esperan que así sea. Los valores valen por sí mismos. Son importantes por su significado y por lo que representan. Los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. Cuando decides que algo es importante para ti, tomas una decisión de valor. Él es Carlos. Se ha dado cuenta que a una señora se le cayó la billetera al bajarse del autobús. Como Carlos, decidimos entre lo que nos gusta y lo que no, lo que es correcto e incorrecto, o lo que haríamos o no. Tuvo que tomar una decisión de valor. Uy, hay mucha plata dentro de esta billetera. Me alcanza para pagar mi matrícula. Sería tan fácil quedarme con la plata. Tuvo que escoger qué era más importante para él, la honestidad o la deshonestidad, al tomar algo que necesitaba pero que no era de él. Los valores son las cosas que están dentro de ti, como tus pensamientos y sentimientos. Son las ideas y las cosas que son importantes para ti. Bueno, este es uno de los primeros videos que podemos destacar. Digamos que nos cultiva hacia dónde podemos actuar, digamos, de manera correcta o lo que moralmente está visto, ¿no? Sabemos el significado de moral. ¿Qué creen que es la moral? La moral es como el criterio que uno tiene para saber lo bueno y lo malo, ¿no? Creería yo, solo moral. Pero ¿de Pensaría dónde que sacamos ese criterio? de los valores, ¿sí? Como venimos educándonos. Digamos que sí, pero entonces definamos que la moral sí son todos estos valores o estas conductas que vienen propias y que uno digamos que cree que son buenas o malas, pero que las transmiten la sociedad, ¿sí? La moral es todo lo que la sociedad o la conducta nos dice que está bien hecho y que nos debemos como comportar, mientras que la ética, ¿sí? Es lo que en la casa nos han venido forjando, nos han venido suministrando, ¿sí? En cambio, la moral es todo lo que la sociedad como que nos juzga, ¿sí? La que la sociedad nos dice eso está bien hecho, eso no está bien hecho. Entonces, si veíamos en el video estaba la parte de la persona que se le cayó la billetera. Hay muchas ópticas para mirar eso, viéndolo desde los valores, desde la moral, desde la ética. Para alguna persona, pues igual, robo no es que a una persona se le caiga a uno una billetera, ¿cierto? Y se la quiera llevar, ¿m? Porque no se la está quitando, simplemente pues la vio y vio la oportunidad de si se la quiere coger, pues porque igual no se la está robando, porque robando es quitársela, ¿cierto? Pero si lo vemos desde lo moral, pues obvio que la sociedad va a empezar a decir, bueno, em, moralmente, pues uno debe entregarle las cosas a a las personas, porque si no son de uno, em, pues estamos siendo deshonestos, ¿cierto? Y ahí entran los valores. No estamos siendo honrados, la persona lo puede necesitar, ¿cierto? Pero pues desde el punto de vista ético ya es lo que la persona quiera, ¿cierto? Lo que sus valores le han dicho. Entonces la ética le puede decir, usted lo puede coger si quiere, ¿cierto? Usted puede coger esa billetera porque de pronto le pueda servir esa a usted. Si no se la está quitando, ¿cierto? Como que la conciencia entra también a jugar allí y dice, justifica los actos. No se la robó porque la votó. Mm, Ojalá, como la persona que, digamos, vota, digamos que no sepamos quién es la dueña de eso.
nos queda más difícil. Hay caminos de írselo a entregar a la policía, írselo a entregar a otra gente, pero uno dice, de pronto se lo roban ellos, ¿cierto? Entonces, de eso a ellos, pues me escojo a mí, ¿sí? Entonces, son diferentes tipos de decisiones que uno puede tomar allí, pero que se forjan más que todo en los valores, en la, en la ética de cada uno, ¿sí? Y ya la moral, pues nos va a juzgar. La moral vendría siendo la sociedad, la que nos pilla por decir algo y nos dice, ¿por qué hiciste eso? Mira, mira las consecuencias, ¿sí? Eso no está bien visto. ¿M? Bueno, vamos aquí a colocar el siguiente video que ya nos habla un poquito más al detalle de cada valor. Seguramente dado qué son los valores. Los valores, dependiendo de quién te los explique, pues te va a dar varias versiones. Si tú con cualquier persona en un momento dado le preguntas qué son los valores, qué opina usted qué son los valores, normalmente te dan ejemplos de valores, pero no te explican a fondo qué significan. Es muy importante tener claridad de qué son para luego definir aquellos valores que tú creas que son los más importantes. Obviamente hay varios tipos de valores. Hay valores estéticos, hay valores religiosos, hay valores económicos, pero vamos a hablar en este curso particularmente de valores morales que te sirvan para tomar decisiones éticas. ¿Qué son los valores? Todo depende de quién te lo explica. Todo depende, por ejemplo, del enfoque o formación que quien pretende transmitirnos. Digamos, un antropólogo es una persona que estudia la conducta del ser humano, a los seres humanos y sus sociedades y en su entorno. Un sociólogo también lo hace, estudia las sociedades humanas. Y desde ese punto de vista, se plantea el hecho de que dependiendo de dónde hayas nacido o dónde hayas crecido y te hayas educado, pues habrá un bloque o un sistema de valores que para ti son importantes. Digamos, una persona que nació en Hermosillo o una persona que se educó en Mérida u otra en el Distrito Federal, en un momento dado van a tener criterios de valores posiblemente diferentes porque el entorno los va a influenciar. Sin embargo, este punto de vista es bastante determinista. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se piensa que según donde naciste y creciste, así serás, y que no hay de otra, que no hay otra opción. Digamos que en un entorno altamente criminógeno, o sea, por ejemplo, donde todos o la mayoría de la comunidad delinque, comete delitos, entonces una persona que nace y crece ahí está condenada a ser delincuente, cosa que no siempre ocurre. Es decir, el punto de vista antropológico es válido, pero incompleto. ¿Cuál es otra posibilidad? El enfoque filosófico. Para un filósofo son aspectos a los que debe aspirarse y que le dan sentido a la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Aspiración. No necesariamente me comporto de acuerdo a unos valores, pero filosóficamente se me da la opción de poderme mover en esa dirección. Volviendo a los enfoques antropológico y filosófico, por ejemplo, si yo nací en un ambiente donde hay problemas de situaciones delictivas, filosóficamente yo puedo aspirar a no estar en esa situación. Hay cantidad de ejemplos que podemos poner sobre eso, donde personas en ambientes muy difíciles han sobresalido y han salido adelante de una manera diferente a la de su entorno, porque tienen un enfoque filosófico. Seguramente has oído el comentario de alguien que dice, hay crisis de valores. Filosóficamente no hay crisis de valores. Hay personas que están en crisis por no conducirse de acuerdo con dichos valores. Es completamente diferente el enfoque. Entonces yo no creo que el punto de vista antropológico se oponga al filosófico. Más bien se complementan y vale la pena tener esos dos enfoques. Sin embargo, podríamos ver un tercer enfoque. Un tercer enfoque es el psicológico sobre el tema de los valores. Para un psicólogo son creencias básicas que determinan la personalidad y la conducta. Según tú interpretas las cosas, es tu comportamiento. Vamos a poner un ejemplo. Una persona sufre la pérdida de un ser querido. Después del proceso de duelo,
y que ya lo haya superado, puede tener la idea, la creencia de que su vida se terminó y se acabó, o una parte de él fue enterrada con el familiar muerto. Esa persona va a tener un comportamiento dirigido al declive, a la depresión, de manera continua. Una persona que en un momento dado, viviendo la misma circunstancia, interpreta que el ser querido, deseado que él estuviera mejor, estando en la vida, lo va a superar y va a salir adelante. Es decir, tu creencia, tu interpretación de las cosas determina entonces tu comportamiento, tu enfoque, tu inclinación a las cosas. Un terapeuta, un psicólogo, puede justamente hacerte preguntas orientadas a cambiar tus creencias básicas. Otro ejemplo, vamos a poner una persona que se casa y considera que el matrimonio es una trampa. Esa es su creencia. Por supuesto que su conducta va a estar determinada por eso. Y cuando en un momento dado se case, va a padecer el matrimonio. Otra persona cuya creencia es que el matrimonio es la oportunidad de crecer junto a alguien, tendrá otra conducta totalmente diferente. En fin, seguramente encontrarás muchos más ejemplos, pero esta es la idea esencial. Seguimos en el tema de qué son los valores. Vamos a ver lo que dice un pedagogo, una persona dedicada a la educación. Él plantea que son objetivos o metas educativas. Seguramente has conocido gente muy instruida, pero muy mal educada. No sé, probablemente te has topado con algún ingeniero, algún licenciado, alguien, o maestría o doctorado incluso, que sin embargo es un patán en el trato interno, o las relaciones interpersonales. Es un patán con su mujer, o no puede relacionarse adecuadamente con otros, o no es muy responsable, o es deshonesto. O sea, el grado académico determina el nivel de instrucción, pero no el nivel formativo y educativo. Educación implica no solamente pues, la cantidad de conocimientos que posees, sino incluye, además de eso, o le da soporte a ese conocimiento sobre la base de valores. Entonces, pedagógicamente, una persona dedicada a la educación siempre planteará como meta educativa los valores, como fundamento de cualquier elemento, de cualquier conocimiento técnico o desarrollo o instrucción. Entonces, distingamos entre gente instruida y gente educada. Entonces, a ver, ¿cuál de estos 4 enfoques es el que más te convence a ti? ¿El antropológico, el filosófico, psicológico, pedagógico? Mi planteamiento, mi propuesta es que utilices los 4. No te quedes solamente con uno, porque los 4 tienen razón y los 4 tienen verdad. Ahora, dependiendo de quién lo enfoca, pues define lo que son los valores. Veamos ahora un punto de vista un poco más práctico. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Vamos a ver. A mí me gusta mucho utilizar la rosa de los vientos, o sea, la brújula, la imagen de la brújula, para hablar de valores, porque los valores te indican rumbo de vida. No te dicen dónde está una dirección específica, te dicen un rumbo. Te dicen dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, pero no te indican dónde está el lugar al que tú quieres ir. Tú tienes que tener una definición de ello. Los valores solamente son referencias para que tú te muevas en una dirección. Te pongo un ejemplo de esto. A una persona le interesa y le gusta mucho el comercio. Ante 2 personas que les gusta lo mismo, el comercio, una puede dedicarse al contrabando y otra al comercio honesto. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Las dos se dedican al comercio. La diferencia fundamental es que una está utilizando un esquema de valores y la otra uno diferente. Entonces, los valores marcan rumbos. No tiene que ver con la vocación, tiene que ver con la orientación de mi vocación. Eso es lo interesante del tema de los valores. Vamos a ver 4 verbos que nos pueden ayudar a entender con mayor claridad para qué sirven. Vamos a ver el primero. El primer verbo es jerarquizar. Definir lo que me importa y lo que no me importa en mi vida. Ahora, las cosas no son tan blanco y negro. Hay cosas que me importan más que otras, pero no es que sea me importa o no me importa. Hay puntos intermedios también. Pero tú jerarquizas. No sé si has conocido a alguien, por ejemplo, adicto al trabajo. En otras empresas y en otros lugares puedes encontrar este tipo de personas. En CFE probablemente no, pero bueno, vamos a suponer.
Alguien es adicto al trabajo. Ujú. Se lleva el trabajo a su casa, está todo el tiempo con el trabajo, se siente culpable en vacaciones, se lleva chamba en vacaciones, o sea, una cosa verdaderamente obsesiva. Y cuando tú le preguntas, ¿por qué trabajas tanto? Te dice, para mi familia. Y tú le podrías contestar, ¿pero para qué si nunca la ves? ¿A qué me refiero? A que tu jerarquía en tus acciones, la jerarquización que tú haces te conduce a una serie de acciones específicas. Y esto es un punto fundamental. La jerarquización te marca lo que vas a decidir. A partir de lo que decides, ese es el segundo verbo, elegir tu conducta entre otras posibles. Decisión. Aquí estás, fíjate lo que dice, elegir tu conducta entre otras posibles. Es el ejercicio de tu libertad. Tú eliges entre varias opciones. Pero esas opciones estuvieron jerarquizadas. A partir de ahí, decides. Este tema de la decisión es tan importante que hay... Bueno, esta era la primera parte, pues, del video. Digamos que indispensables sobre los valores, nos dan ejemplos. Primero que todo, nos dicen la prioridad que nosotros cómo queremos organizarlos, ¿no? Nos dieron varios enfoques desde lo filosófico, desde lo psicológico, desde lo antropológico, y nos dice finalmente el Señor, pues que elijamos cualquiera, que elijamos todos, ¿cierto? Pero que todos tienen razón, todos son verdaderos, pero al fin y al cabo uno es el que toma su propia decisión. ¿M? El ejemplo por lo menos que dio del médico, del profesional. Hay diferentes tipos de profesionales, digamos, por decir algún médico. Uno puede ser de cierta manera el mejor profesional y tener todas las expectativas y todos los métodos y lograr y poder impartir como que su disciplina, trascenderla. Pero si no tiene calidad humana, si no tiene esos valores que son natos, el trato, ¿sí? Hay personas que pueden llegar a una consulta con un dolor de cabeza, pero ese dolor de cabeza puede ser tomado por tres motivos, dependiendo del médico. Primero, si el médico observa y se toma, aunque sean 10, 15 minutos de consulta, la gentileza de preguntar a la persona cómo está, cómo se siente, que puede de pronto identificar cosas que no sean solamente físicas, sino que puedan ser psicológicas, ¿cierto? Está estresado, tiene mucha carga, ¿sí? Y de ahí puede erradicar su dolor, ¿sí? A los tres le formula una pasta, pero los puede mirar de una óptica distinta. Puede llegar a otra persona con otro médico con el mismo dolor de cabeza y el médico solo se pueda centrar en lo médico, ¿cierto? En lo físico. Tómese esta pasta y ya, ¿cierto? Y si le vuelve a tomar esta, tómese. Le preguntó cómo estaba, le preguntó cómo se siente, qué puede surgir de esto tras sus dolores de cabeza, no, ¿cierto? O cómo puede hacer el médico que realmente no sirva para nada, ¿cierto? El que dé muchas vueltas, el que dé vacías y el que realmente pues le importe cinco el paciente, ¿sí? Entonces, de esta manera pues es lo que nosotros podamos vender y ser como seres humanos, trascender. No puede ser estar en la carrera que sea inclusive sin ningún tipo de formación, pero sus valores son lo que dice y son lo que como que trata el ser humano. Bueno, mi pregunta va para ustedes de la siguiente manera, que es ya como el tema también a adentrarnos, y es como, ¿qué le espera entonces o cuál sería el reto de las universidades para impartir los valores? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué insumos la universidad tiene para ustedes como estudiantes poder hacer esa transmisión de valores en un mundo que de pronto está tan a la ligera, tan avanzado, tan cargado?
que de pronto no ha tomado en serio o ya no le dan tanta importancia a los valores como antes. Entonces, ¿qué reto tiene la universidad? ¿Ustedes qué creen para los estudiantes que están y que vienen? Pues el reto siempre es bastante grande, ya que ahí sí estamos en Colombia, en el país de la papaya, y siempre es como complicado, ¿no? Porque de pronto aquí uno, en papel uno sí, los valores, todo eso, pero entonces en la práctica es donde se ve, y por lo menos lo que decía el video anterior, que hay mucho profesional en el cual él, o sea, mucho estudio, poca educación. Ujú, Sí, ese es pero entonces el reto siempre es bastante complicado. Cambiar ese chip de donde viene ya una cantidad o donde en Colombia se educa es para la papaya, ujú. papaya partida y que papaya partida, papaya comida, así, en tantas cosas, entonces siempre es como complicado. Sino de pronto como el reto sería pues que se vean, que las personas o nosotros los estudiantes viéramos las ganancias al actuar bien, al actuar con valores y con moral. O sea, ganancias como o sea, que uno le puede dar una perspectiva a la gente que no va a conocer y que lo conoce a uno, ¿sí? O sea, Ujú. cosa que cuando, hasta para que le den confianza a uno en cuestión laboral, económicamente, el nuevo jefe le está dando a uno esa confianza, pero pues, eso también implica en eso, en que si usted tiene moral, tiene valores y eso, pues la gente lo puede estar mirando de otra forma, a no que estén con una desconfianza todo el tiempo con uno. Ok, pues sí, el reto es bastante amplio. Además, tengamos en cuenta que hay factores como la misma legislación, las mismas leyes que a veces se han creado. A veces uno aparenta que es para mantener la conducta, pero a veces eh, vienen un poco transformadas, tanto que a veces un padre ya tiene miedo de corregir a su hijo porque pues piensa que lo va a denunciar, que lo va a demandar, ya no se puede ni siquiera gritarlos, el maltrato viene ya no solo en lo físico, sino también en lo que se dice, ¿cierto? En lo psicológico. Lo que pasa es que hay un grado de medición, ¿sí? Desafortunadamente, pues yo creo que a veces las normas pues se hicieron, pero uno mira cómo las interpreta. Y pues tras de eso, pues los valores que se inculcan en casa ya vienen un poco ya más, ya menos impuestos por esos perjuicios, porque ya un padre pues dice pues entonces que haga lo que quiera porque no perdió esa autoridad, ¿sí? Uno pues trata siempre al máximo que sus hijos estén enfocados por el camino más adecuado, pero desafortunadamente a veces las cosas se salen de control, ¿sí? Mm, antiguamente pues se forjaba y había un respeto, ¿cierto? Nos cuentan a veces nuestros abuelos, a nuestros padres, que se creaba un respeto y era tan grande, sobre todo hacia los docentes, que era como si fuera un actor de cine, pues como si fuera alguien del medio y que para un estudiante hablarle a su docente era con todo un respeto por eso. No es que uno pues quiera que lo enaltezcan o pero siempre se debe conservar ese respeto hacia la otra persona, ¿sí? No importa que sea docente, no importa que sea una persona del común, sino que yo creo que la pérdida de estos valores y de este valor están en que uno tampoco se respeta a uno mismo, sí, que uno no se quiere a uno mismo, que ya los valores no los hago propios en mí, entonces si no los hago propios en mí, pues mucho menos a los demás, ¿sí? Si yo no me respeto a mí misma, si yo no me doy a valorar a mí misma, si yo no me doy a querer a mí mismo, pues yo qué voy a hacer, qué espero de los demás, ¿cierto? Yo qué voy a esperar, pues yo también los voy a respetar, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya pierdo la fe, cuando ya no creo en eso, ya todo me parece igual,
se va uno metiendo en esa rutina y le va perdiendo hasta el sentido a las cosas, a la vida, ¿sí? Em, pues el reto entonces es muy grande. Em, con lo que cuenta ahorita las universidades y los colegios es con un valor muy importante que son sus mismos docentes, ¿sí? Son en ellos y obviamente pues desde sus casas, pero pues hablando solamente de la parte académica, el valor que una universidad o que un colegio tiene ya es su insumo personal, su insumo humano, que vendría siendo sus docentes, ¿sí? Esos recursos humanos de que un docente no es solamente centrarse y dedicarse a dictar una clase, una actividad, sino el hecho de conocerlos, ¿sí? Ojalá que cuando vayan apertura ahorita a las aulas, uno pueda conocer a sus estudiantes, saber qué tienen, preguntarles. A veces uno con la cara, con la mirada, por eso sí es importante siempre a veces esas clases presenciales, ¿no? Porque lo virtual a veces se nota muy frío y uno no tiene la posibilidad de conocer un poco más a su estudiante, ¿sí? No trata de pronto por cámaras y demás, pero no es lo mismo como tenerlo cerca, como saber, porque uno como docente tiene ya a través de la experiencia esa habilidad de conocer a un estudiante, hasta sabe cuándo le está diciendo la verdad, cuándo le está diciendo la mentira. ¿Sí? Y obviamente que el docente se preste para esa disposición, ¿sí? Em, es muy bonito que a uno lo reconozcan como estudiante por su nombre, desde ahí se empieza el respeto, ¿cierto? Que le digan, usted es Carlos, usted es Joaquín, usted es Pedro, ¿sí? Que sepan de dónde vienen, y cuando son más niños, qué gustos tienen, cuando son estudiantes de primaria, saber cómo involucrar, saber este trabajo con este, qué competencias tiene cada uno, ¿sí? Ese es el valor. Y así se va creando ese amor tanto por el estudio como por los valores y ese respeto que se debe tener hacia el otro. Y asimismo, pues se va forjando eso a una sociedad ya un poco más grande, donde si con uno o con un grupo uno pueda hacer eso, se pueda ir extinguiendo, ¿sí? En generación y no ir perdiendo, porque ahorita vienen nuevas generaciones que muy alejadas de todo, ¿cierto? Absolutamente y más centradas en lo virtual, en la tecnología, ¿sí? En cosas muy no tan humanas, sino más lejanas, que no permiten ese acercamiento. Entonces ese reto es valorar esos insumos que nosotros tenemos desde la parte docente y mirar cómo los docentes pueden transformar a sus estudiantes, empezando por conocerlos a ellos, empezando porque cada grupo es distinto, o sea, es decir, que cada estudiante es diferente, es un mundo, es un universo aparte y que trae cosas por enseñarnos a todos. Em, Viene entonces la continuación del siguiente del video. Vamos a un tema fundamental que son los valores primarios. Como pedagogo yo creo que hemos cometido el error en muchas escuelas, en muchas instancias, muchas Uy, no se ve el video. instituciones, en hacer un listado enorme de valores, enorme, porque se incluyen virtudes, valores, criterios, hasta resultados de los valores. No sé, Profe, en ¿el la video no se está escuela viendo? puede Solo se haber el escucha. mes de la amistad, el mes de la solidaridad, el mes de la tolerancia, y se tiene un listado tan amplio, tan grande de Sí les valores, estoy que a compartiendo veces para pantalla, los ¿no, niños y para las cierto? personas. No, no, señora. Espérenme un momentico. Cometí el error, ya. Ahora sí.
Ahora sí, ya. Ahora sí, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señora. Listo. Vamos a tocar un tema fundamental, que son los valores primarios. Como pedagogo, yo creo que hemos cometido el error en muchas escuelas, en muchas instancias, muchas organizaciones, en hacer un listado enorme de valores, enorme, porque se incluyen virtudes, valores, criterios, hasta resultados de los valores. No sé, en la escuela puede haber el mes de la amistad, el mes de la solidaridad, el mes de la tolerancia, y se tiene un listado tan amplio, tan grande de valores, que a veces para los niños o para las personas que queremos, a las que les queremos transmitir esto, es un listado tan amplio, tan grande, que nos perdemos. Además ya no tiene relación con algo que verdaderamente yo pueda llevar a la práctica. Es tan grande el número de valores que decimos, bueno, pues a lo mejor una persona, un ser humano llega a tener todos esos, se le hace un nicho y se le reza. Deja de ser hasta cierto punto humano. A mí me gustaría ver quién cubre todos los requisitos que en muchos libros sobre los que se habla de valores puede cubrir todos. ¿Por qué no, para fines de transmisión y educativos, reducimos los valores a unos cuantos, que haciendo una analogía con los valores, con los colores primarios, podemos hacer un comparativo de justamente valores primarios? Los colores primarios, si lo recuerdas, son 3 básicos y a partir de sus combinaciones se genera toda la gama cromática. Bueno, aquí vamos a ver que no estamos quitando los otros valores porque no tengan importancia. Estamos reduciendo el discurso a 3 para que podamos, a partir de su aplicación, combinación, pueden combinarse 2, pueden combinarse los 3, puede ser una aplicación de uno solo. Y de ahí podamos ver todas las conductas deseables, todos los comportamientos que esperamos después de que una persona ha hecho suyos estos valores. ¿De qué valores hablo? ¿Cuáles son los valores primarios? Podríamos hablar de 3. Respeto, responsabilidad y honestidad. Respeto, responsabilidad y honestidad. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de 3 elementos que combinados nos da el resto. Por ejemplo, la tolerancia es una derivación directa del respeto por las diferencias. O por ejemplo, una persona puntual. Ser puntual no es un valor, es un buen hábito, pero que está basado en un valor, por ejemplo, de responsabilidad y de respeto por el tiempo de los demás, por ejemplo. Cuidado de sí mismo tiene que ver con la responsabilidad. La rectitud, el servicio, cualquier valor que una empresa o en una familia se esté propiciando, tiene que ver, por ejemplo, con la honestidad, con el respeto, con la responsabilidad. Creo que debemos limitar nuestro discurso sobre el tema de valores, reducirlo a 3 y a partir de ahí lo hacemos mucho más accesible, más cercano y tendremos la posibilidad real de transmitirlos con más eficacia. Pon los ejemplos que tú quieras. Pon cualquier conducta o virtud que desees plantear y a partir de estos 3 podrás hacer una liga. Ahora, el siguiente punto es definirlos. ¿Qué significa respeto? ¿Qué significa responsabilidad y honestidad? Te voy a poner un ejercicio. A través de tu facilitador vas a realizar un ejercicio que creo puede serte de mucha utilidad. Cada uno de ustedes individualmente escriba una definición de estos 3 valores, pero tiene que cubrir 3 requisitos. Breve y concisa, que no exceda de 3 renglones y sin cantinflear. ¿Qué es cantinflear? Hablar mucho y no decir nada. Eso nos pasa mucho como papás. Le dices a tu hijo, por ejemplo, el respeto es muy importante. El respeto es la base de las relaciones. El día que no tienes respeto, ese día se perdió todo. Usaste 7 veces respeto, pero no explicaste qué es respeto. No, seamos muy concisos. Segundo requisito de tu definición, no uses sinónimos. No digas honestidad, verdad, verdad, sinceridad, sinceridad, honestidad, porque no dijiste nada. Explícalo. Y tercer requisito, que le entienda a un niño
de aproximadamente 10 años. ¿Por qué un niño de 10 años? Porque es un niño que todavía tiene pensamiento concreto, tienes que ser muy conciso, pero a la vez ya te puede comprender conceptos más abstractos, más profundos. Y a partir de esa definición de un niño de 10 que va más o menos en cuarto de primaria, cuarto, quinto de primaria, puedes poner ejemplos mucho más elementales o más elaborados. Si tú defines respeto, responsabilidad y honestidad con estos requisitos, tendrás conceptos más claros que posteriormente puedas ejemplificar y poner en la práctica. Esta es la base. Simplifica el discurso. La simplicidad potencia la capacidad de transmisión de este concepto que, caray, hay tanto debate sobre él que lo que más necesita es simplificación, no que lo compliquemos más. Espero esto te pueda ayudar a que verdaderamente el discurso sobre valores puedas hacerlo más cercano y mucho más accesible a todos los que lo quieran transmitir. Muchas gracias. Entonces, es una actividad que sería buena poderla por lo menos empezar a discutir. Definamos entonces, como bien el señor nos dijo en el video, con tres requisitos, ¿no? Los valores primarios que ya los habíamos tocado. Primarios porque los podemos combinar con los demás, porque de ahí salen los demás valores, ¿cierto? Respeto, responsabilidad y honestidad. Entonces, definamos esos valores con esos requisitos. El primero, ¿cómo es? ¿Cuál es el primer requisito? El primero que no cantinflear, hablar mucho y explicar poco. Exacto, que el primer requisito es que definamos qué es cada valor, ¿cierto? El segundo, que no utilicemos sinónimos, ¿sí? Que no, sinceridad, honestidad, ¿sí? Seamos al grano. Y el tercero, que lo pueda entender un niño de cuarto de primaria, ¿cierto? Que tenga 10, 9 añitos, que uno diga, ellos les gustan las cosas como son, concretas y que puedan entenderlas, ¿listo? Entonces, hagamos en 10 minutos, no, 5 minuticos, cada uno, ya que somos poquitos. Carlos, defina responsabilidad. Cristian, defina respeto. Y Fabián, honestidad. Y Joaquín vuelve y repite respeto. ¿Listo? Cada ¿Y uno yo? defina. ¿Cómo? ¿Y yo? ¿Quién me falta? La que Pedro. está. Ah, Pedro. No, yo no te había dicho. Ah, no. No. Entonces, otra vez, espere porque si no me equivoqué acá. Cerremos esto. Entonces, Pedro, entonces respeto. Carlos, responsabilidad. Cristian, honestidad. Y Fabián, otra vez respeto. ¿Listo? Profe, yo, Y Luis, ay, pero porque a mí se, es por lo que tengo el mensaje abierto, el chat. Y tu honestidad, Luis. listo. ¿Y yo, profe? Juan Pablo. Juan Pablo, honestidad y ya, ¿cierto? Creo que ya todos tienen. No falto yo, profe. Raúl, ¿dónde estás? Ah, primera. No, ya está, respeto mucho. Responsabilidad. Profe, y para mí, ¿Para quién? ¿Quién habló? Joaquín. Joaquín, yo no te había dicho que respeto. Respeto. Sigo con el mismo, sí. Sí, exacto. 5 minuticos con esos 3 requisitos.
¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Ya? Ya Fabián nos dio la definición de respeto. Creo que todos la tenemos ahí. ¿Cómo, qué creemos si está bien? Falta. Dice Fabián que el respeto es aceptar y tolerar los diferentes aspectos como físicos y de opinión de las demás personas. Entender que todos somos diferentes. ¿Será que cumple con los 3 requisitos que nos dijo el señor en el video? ¿Qué opinan? Pues es que viene con otro subvalor, el de tolerar y aceptar. O sea, ¿tú crees que eso sobra ahí? Pues, o sea, como lo que pide, una de las que pide él, sí es eso, que no debe estar uno con un subvalor. A mí también me salió la definición de respeto, y pues con la ventaja de que tengo una hija de 11 años y otra de 8 años, pues me tomé el trabajo de preguntarles qué es el respeto. Entonces me dijo mi hija pequeña que es valorar y querer a los demás como son. Valorar y querer. Si ves que son definiciones Sí, concretas, sí, definiciones que obvio que las entiende un niño y sí, que no dan sinónimos, ¿sí? sí. Digamos que es algo así. Esa es la mecánica y qué bueno que tienen la oportunidad de tener un niño que nos pueda dar su punto de vista desde su corta experiencia y que muy seguramente ojalá que tú tengas la oportunidad de preguntarles unos 2, 3 años más a ver qué opina, ¿sí? Sí. ¿Qué piensa? Si sigue todavía con la misma definición o no. No, y Y tengo para hacer pruebas de 8, de 10, de 13 y 13. de 19 años. Entonces sí Ah, tengo bueno, para tienes hacer experimentos. bastantes opiniones. Sí, sí. Eso está bien. Pero fíjense entonces cómo lo define un niño y cómo lo definimos nosotros grandes, ¿cierto? Lo menos damos muchas vueltas. No quiere decir que la definición de Fabián pues no esté acertada, pero nosotros ya al recorrer la experiencia tratamos de involucrar otros aspectos, otros puntos de ver la vida, pero siempre tratamos de darle vueltas y no llegar a un punto, ¿cierto? Como que dijo el Señor, lo complicamos un poco más, ¿cierto? Tratamos de complicar lo que realmente pues es y tiene que ser. Y así deberían ser las cosas, ¿cierto? Tratar de uno llegar al punto y listo. Bueno, llega Carlos, nos dice que la responsabilidad es un valor que se utiliza principalmente en el cumplimiento de las obligaciones a las que se compromete responder a un hecho. ¿Qué pensamos de esto? Creo que Carlos trató de dar pues muchas vueltas, ¿cierto? A esta definición
utilizamos como ni siquiera sinónimos, sino definimos responsabilidad con, digamos que con lo mismo como de responder, ¿sí? Entonces, toca tratar de ser un poco más concretos, de no utilizar las mismas palabras para definirlo. Em, responder, claro, y pues lo que rescato acá es que lo defines como un valor, digamos que nos contextualiza, que viene siendo como algo importante, em, y que este valor pues nos sirve para cumplir, yo creo que bastaría aquí, con un valor, que pretende, ¿cierto?, hacer, el cumplimiento de las obligaciones y ya, dejarlo en, en abierto, pues porque obligaciones son muchas, más o menos podría ser de esa manera. Bueno, Luis nos dice, la honestidad es el comportamiento que se ajusta a los valores de verdad y justicia. Ser honesto es ser sincero, no tener segundas intenciones con otras personas. Entonces estamos hablando casi que lo mismo, ¿cierto? Dimos muchas vueltas. No sé, hubiera bastado con tal vez decir, es un valor, ¿m?, que se caracteriza por decir la verdad, tal vez diría así un niño de cuarto de primaria, ¿cierto? Un valor que se fundamenta o se caracteriza por decir la verdad. ¿Mm? Sobraría todo lo anterior. Bueno, Saúl, responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado del tomar decisiones o realizar algo. También lo mismo, hubiéramos dejado con el cumplimiento o responsabilidad, es un valor, es un valor que compromete, eh, tomar decisiones, no, decir, cumplir con el deber, no sé, algo más concreto. Luis, honestidad, para que lo entienda un niño, lo fundamental es el ejemplo, ser honesto, respetar. Sí, claro, tienes toda nada más que la razón, digamos, ya llevarlo a la teoría, es que para que lo entienda un niño, claro que sí, claro que con el ejemplo basta y sobra, ¿sí? Si caemos como en el ejemplo que siempre nos dicen que le digamos al niño, cuando alguien toca, que le diga al señor que no está, para que el niño diga, mi papá mandó a decir que no está, entonces, y después le reclamamos al pobre chinito que por qué dijo, que por qué dijo eso, y después queremos que nos diga la verdad, ¿cierto? Entonces, con esas cosas sí hay que tener mucho cuidado porque los niños siempre nos están observando. Y niños y grandes, lo mismo como, o sea, todo el mundo es un puente, y es un punto de referencia. Si uno como docente lo cae en la mentira, ay, es que esa profesora, siempre nos dice una cosa y resulta con la otra, vamos bajando, ¿cierto? Nos vamos quitando a nosotros mismos el respeto, la credibilidad de las cosas, el valor de lo que decimos. A veces uno como padre o como un ente de autoridad, que lo vean a uno, como dice por ahí, mal parqueado, va bajando puntos, va bajando credibilidad y la gente pues de eso no va creyendo tanto y obviamente no puede uno exigir lo que no da, ¿sí? Entonces, hacia esto va esta búsqueda de los valores, sobre todo en la parte de nosotros como formadores de estudiantes. Ya para terminar, les voy a mostrar una presentación donde en sí, pues resume lo que realmente se espera
o queremos que como docentes, como cuerpo formador que es una universidad y que pretendemos pues con ustedes que son nuestros estudiantes. Entonces por aquí vamos. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo en sí de todo esto de los valores? Tiene como finalidad contribuir al mejoramiento del comportamiento de los integrantes de la comunidad estudiantil dentro y fuera de las universidades, valorando el recurso humano para que asuma responsabilidades que implican trabajar arduamente con eficacia, mentalidad crítica, pragmática, visionera e investigativa. Como que bonito ahí en el papel se ve, pero pues si lo practicamos y si fuera de verdad este el objetivo, tendríamos estudiantes y tendríamos seres humanos con unos valores muy, muy marcados. ¿Por qué? Porque si la finalidad es contribuir al mejoramiento de quién, del comportamiento de estos integrantes que viene siendo el personal estudiantil, ¿cómo nosotros podemos contribuir? ¿Cómo la universidad puede contribuir a este comportamiento? Tiene una planta humana muy fundamental que son sus docentes, su equipo técnico, no sé, psicólogos, personal administrativo, que sirve con su ejemplo, como bien lo estaba diciendo el compañero, nos decía que con el ejemplo, pues más que la teoría es totalmente suficiente. Y pues valorando este recurso humano que vienen siendo ustedes para que suman responsabilidades, ¿cierto? Entonces una cosa es que ya nosotros como docentes se les ha suministrado no solo sus áreas del saber y sus disciplinas, sino también ese bagaje humano, esa inyección como de valores y de esta manera, pues se espera que los estudiantes tengan también, asuman una responsabilidad, ¿cierto? Que si vemos es un valor primario, aquí lo tocamos la responsabilidad. Entonces, de esta manera, pues implica que ustedes como estudiantes asuman un trabajo, una labor con eficacia, con una mentalidad crítica, visionera e investigativa. El que investiga es la persona que no se queda callado. El que investiga es el que explora, el que investiga es el que busca, el que investiga es el que trae algo diferente a lo que le están solicitando o al que aporta, ¿cierto? Como Luis nos decía, ¿sí? Solo se le solicitó 3 cosas, pero él fue un poco más allá, ¿cierto? Dijo, pues, qué mejor ejemplo que lo pueda entender un niño con su ejemplo. Bueno, el alcance y la aplicación del código de ética del estudiante universitario. Entonces, existe un código de ética que está en cada una o en todo tipo de universidad o de colegio, que pretende que se formen estudiantes responsables, conscientes de su labor académica, que se esfuercen por ser los mejores. Si esta aspiración se difunde, se obtendrá la confianza colectiva, constituyéndose en un factor de transformación de la vida nacional. Entonces, vuelve otra vez la palabra responsable, ¿sí? El valor, que creo que este es un valor que engloba muchas cosas, y más si lo hacemos conscientes de esta labor académica, tendríamos tendríamos un mundo, ¿cierto? O un futuro totalmente distinto. Qué bueno que las universidades, y creo que eso lo han implementado varias, no solo se quedan con formar al estudiante y chao, sino que van un poco más allá. ¿Qué pasó con ese estudiante? ¿Será que ya tiene trabajo? ¿Se graduó y qué? ¿Sí? Porque de cierta forma, bueno, a ellos también les sirven porque dan como un punto a la vez de decir que hay más profesionales contratados de tal universidad, ¿cierto? Pero también
como por interés de colaborar, de ayudar, de saber qué pasa con sus egresados, qué formación o será que qué pasó la formación con estos estudiantes. Y existen también unos principios éticos que cada estudiante pues viene en su mundo universitario creado. Primero pues el autocontrol, la disciplina que Dios mío es uno de los ya valores complementarios tan importantes porque como bien hay un video que muestra un japonés, ¿cierto? Que nos dice que nosotros en Colombia tenemos muchos talentos y podemos inclusive ser mejores que ellos, pero nos hace falta esto que se llama disciplina, ¿sí? Que si nosotros vamos a poner una cita que es a las 9 de la mañana, es a las 9 de la mañana y no es a las 9:05, y tampoco es a las 8:30, ¿sí? Ni antes ni después, que es a la hora que se pactó, ¿sí? Que si nosotros vamos a entregar un trabajo, es el día que se pactó, a la hora que se pactó, ¿sí? Que si nosotros vamos a cumplir un deber como familia, como ir a compartir con nuestros hijos, es en ese momento y no en otro, no sacar excusas, ¿sí? Que si nosotros como padres dijimos que vamos a compartir una hora con mi hijo a hacer lo que él quiera o como familia, pues se hace en ese momento y no en otro, ¿sí? Así se va construyendo y se va dando ese ejemplo del que hablábamos, con la disciplina, ¿sí? Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, sobre todo como colombianos, como país. Viene la parte de la generosidad, de dar, de agradecer, ¿sí? A veces uno piensa que se las sabe todas y no, ¿cierto? Entonces es eso de como reconocer al otro. La honestidad, ser no solamente hablar de decir la verdad y de ser sincero, sino de presentar un trabajo digno de nosotros como estudiantes, de decir, este trabajo lo hice yo y no me lo copié de otros, no me robé la información, de tantas formas que hay de engañar a un docente ahora, ¿cierto? Pero que en sí, como dice por ahí, cae más un mentiroso, cae más rápido un mentiroso que un cojo. Entonces, por algún lado, pues se va a notar en una evaluación, en una participación en clase, ¿cierto? En el mismo trabajo va a salir una persona que se supone que hacía grandes cosas, pero realmente todo era un fraude. Entonces, la luz siempre sale a relucir. La humildad, nosotros como estudiantes pues debemos ser humildes. No es agachar la cara ni nada por el estilo, pero sí es a veces aceptar que otros o que si hay un docente o que si hay una persona guía es porque se supone que tiene mayor experiencia que yo y que me está formando ¿cierto? Y que, ¿cuál es la idea de esto? De que ojalá que el alumno pueda superar al maestro, que como todo en la vida, nosotros tenemos los hijos y uno espera que sus hijos logren más de lo que de pronto uno no obtuvo. Ese es como el ciclo y el ideal de las cosas que uno como padre o como docente quiere. Uno como docente, si el docente tuvo hasta maestría, pues entonces que el estudiante tenga posgrados, investigaciones a la lata, ¿sí? Y que uno sentirse orgulloso de decir, ese fue mi estudiante, yo alguna vez lo tuve, fue una oportunidad y algo de pronto de mí o de otros colegas sacó y le ayudó para seguir adelante. Lo mismo un hijo, ¿no? Yo saqué a mi hijo, yo tuve hasta tal la oportunidad de estudiar, ojalá que mi hijo tenga más. Bueno, denle la parte del entusiasmo, la motivación que nosotros tengamos por hacer las cosas, la energía con la que vengamos, la capacidad que nosotros aportemos, la delicadeza y como la sutileza a veces de hacer las cosas, ¿cierto? Hacer un trabajo que valga la pena, una presentación adecuada. A veces uno mira un trabajo como cualquier cosa, se lo presenta, creo que lo presenta, ¿verdad? Un niño de tercero mejor que a veces lo que uno espera de un estudiante universitario. A veces los estudiantes lo que hacen es copia y pegue y bote ahí como si fuera cualquier, no está esa delicadeza en la presentación,
no está eso de marcar, no importa que un trabajo, el nombre venga colocado cuando lo mandamos por internet, coloque el correo es de, pues ahí obviamente viene el nombre, pero es esa delicadeza de decir voy a presentar un trabajo que valga la pena, bien delicado, bien organizado, con una portada, con una contraportada, con ese toque especial que cada uno le da a sus trabajos y lo hace diferente del otro. Y obviamente un factor que juega importante es la autoestima. Yo como me sé querer a mí mismo para que los demás me respeten, me quieran, ¿cierto? Cómo soy en ese aspecto y qué espero de los demás. Finalmente, entonces, el estudiante como persona ética se espera que sea sensato, investigador, persuasivo, autónomo, ordenado, cuestionado, líder y perseverante. Esta palabra sí que es importante, ¿no? Todos vamos a tener tropiezos en la vida, de cualquier forma. Lo importante es cómo lo sabemos superar y solventar y persistir y no caer al primer golpe. Vienen ya unas reflexiones de dos autores, Platón y Marx, donde me parecieron importantes porque y pertinentes. Dice, con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina, pero sin ella es el más feroz de los animales. La educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen buenos a los malos. ¿Mm? Entonces, Platón tiene mucho que rescatar. Si nosotros fuéramos criados en la selva, pues seríamos seres salvajes, ¿cierto? Sin ningún tipo de valor, solo sobrevivimos. A veces pareciera que viviéramos todos en una selva y que solo supiéramos sobrevivir. Y sobrevivir es sobrevivir como sea llevándose al otro por delante, respetando a los demás sin ningún tipo de valor, ¿sí? Salvaje totalmente. Entonces, ahí está esa frase, pero si tuviéramos la educación y le hiciéramos partícipe a eso, a lo que nos enseñan en casa, muy seguramente vamos a sobrevivir de esa selva, vamos a ser los más destacados y de pronto con inteligencia poder sí sobrevivir, pero de otro tipo de forma, no de una forma salvaje. Y Max nos dice, para llegar a producir algo valioso en uno u otro lugar, es necesario que el hombre se le ocurra algo, aquello que es precisamente adecuado, ¿sí? Entonces las ideas, tener la curiosidad, un niño siempre es curioso, ¿sí? No sé por qué a veces uno llega a una edad adulta que ya todo nos da flojera, que todo nos da pereza. Un niño pequeño es siempre buscar y por qué, y siempre quiere encontrarle respuestas a todo. Y es eso, es volver como a esa etapa de que no comer entero, de que nosotros también podemos buscar otros tipos de recursos para hacer más ciencia, más investigación. Bueno, esto es entonces como lo básico que vamos a trabajar en esta unidad, que ya comenzamos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. No, señora. ¿Todo claro? Listo, chicos. Entonces, les recomiendo vayan trabajando en su actividad. Vayamos siendo responsables, honestos, ¿sí? Con eso para que si tienen algo, como siempre les digo, utilicen que tenemos los miércoles para eso, para que si tienen algún avance me lo vayan mostrando de su ensayo, ahorita que es un poco ya más de producción de ustedes, para que vayan avanzando, no quiere decir que ya lo tengan listo, pero por lo menos un plasmen, o hayan inquietudes que uno diga, bueno, los estudiantes están trabajando en eso y no nos llevemos sorpresas, ¿listo? Entonces, chicos, que tengan un buen día y un resto de semana agradable. Nos vemos el miércoles, ¿cierto? Señora, gracias, Listo. profe. Bueno, chicos, que estén muy Profe. bien. Bueno, chao, chao.